Silencios rotos. En esta serie exploraremos la violencia vicaria y su impacto silencioso. Acompañaremos a mujeres valientes que han roto el ciclo y compartiremos historias de superación. Estamos aquí para romper el silencio y dar voz a la resiliencia. Únete a esta poderosa conversación. Soy Janet Ordóñez y soy víctima de la violencia vicaria. Nos conocimos en la universidad, en el área de sistemas. Entramos a trabajar, yo entré a trabajar ahí en marzo. Había estado dando mi servicio social anteriormente y me incorporé a ser parte del equipo de sistemas. Y él llegó como por julio y agosto y se empezó a acercar pues amablemente y pues empezamos a tener ya una relación ya de pareja, de noviazgo, y era muy celoso, muy celoso. En aquella época mi mundo me enseñaba las novelas románticas, las películas, me enseñaban que pues el amor era así, el hombre pues muy protector, yo lo sentía protector, siempre pendiente de mí. Yo viví en una familia muy tradicional queretana, no me dejaban salir a muchos lugares, mi papá fue militar y entonces el noviazgo fue muy... Pues digamos que yo lo veo ahora como muy cómodo para él. Venía aquí, nos estábamos apurando para hacer su trabajo de titulación. Siempre estábamos aquí con mis papás. Llegábamos a salir aquí al centro, a caminar. Él aparentemente respetaba mucho esas reglas. Pero si yo lo analizo en este momento, hubo muchas llamadas de atención por los celos, que yo creía que eran mucho cariño. En un momento nunca había yo ido sola con mi hermana al cine. Y creo que era la película de Aladdin de Disney, la que se estaba estrenando. Y le dije a mi hermana, vamos al cine. Oh, yo ya trabajaba, yo ya tenía recurso. Y me iba a ir con ella y se lo comenté a él. Parecía que lo estaba yo traicionando de la manera más terrible. Me hizo un drama, pero un señor drama que casi terminábamos. Y yo sí me sentí muy mal. Dije, ay, qué mala soy, cómo no lo invito, casi no salimos, y quiero ir con mi hermana. Y caí. Cancelé la cita con mi hermana y después me fui. No me acuerdo si nos acompañó después ella, pero fuimos con él y una de sus sobrinas al cine. Esa fue la primera llamada de atención, la primera banderita roja que debí de haber notado. Pero después tuvo algunas situaciones con mis compañeros de trabajo. Yo tenía, pues, salvo la secretaria, todos eran hombres en la oficina en ese momento. Entonces dejó de hablarles y no quería que yo les hablara tampoco. No quería, yo me llevaba muy bien con ellos porque éramos más o menos de la misma generación, de la facultad de informática, teníamos perfiles muy similares. Entonces me celaba muchísimo, pero él lo manifestaba haciéndose víctima. Es que cómo es posible, mira que fulanito me hizo esto y tú le hablas y tú le das. Entonces yo traté de ya no tener tanta convivencia con mis amigos, porque de hecho son mis amigos a la fecha.
Entonces me fue como que aislando, me fue aislando realmente. Llegó un momento en el que mi vida eran, ya cuando nacieron mis hijos, pues mi vida era el trabajo, donde pues él y yo estábamos, todavía permanecíamos juntos. Llegaba de trabajar, mis hijos, si tenía oportunidad, pues yo los llevaba a sus actividades extraescolares y mi familia nada más. Nada de amigos, nada de salidas incluso con mi hermana o con mis papás. También llegó un momento en que, a pesar de que vivíamos en la misma casa, no los veía. Y también se molestó con mi hermana, me inventaba cosas. Entonces estaba yo totalmente aislada. Mi mundo era él, su familia y mis hijos. Tipos de violencia. ¿De qué te ríes o qué? Es que subieron algo y me dio mucha... ¿Qué subieron qué? A ver. No, oye, ¿qué te pasa? Es mi teléfono. No, ¿quién es Raúl? Es uno de la oficina. ¿Es tu novio de la oficina? Seguramente. Ay, ¿cómo va a ser mi novio? Ay, Es sí, un compañero. Compañero, ay, sí, yo muy Oye, tonto. subió ¿Vas a algo. creer? ¿Crees que yo me voy a creer que es tu compañero nada más? Ay, Mira no. nada más todo lo que le estás mandando. ¿Qué le estoy mandando? Nada. Pues Solo buenos subió días. algo y me Nah, dice, o sea, ¿cuál no me subió puedo algo? Sí, reír de seguramente. nada. No, es que ya me tienes harto de que Ay. primero con Raúl, después que tus amigos de la oficina, que los Ay, amigos de tus o sea, amigas. pero entonces no quieres que hable con nadie, Pues, solo si contigo. si se puede, te lo agradecería. O al menos que no te les insinúes así, oye. Oye, no me estoy Pues es que- insinuando. ay, Los ¿cómo? celos. Se refiere a la actitud posesiva y desconfiada de un agresor hacia la víctima. Esto incluye la constante sospecha de infidelidad, la limitación de las interacciones de la víctima con otros, la revisión de sus comunicaciones y la imposición de restricciones sobre su libertad. Y pues estaban mis amigos, tenía un jefe que también era más, que buscaba mejorar el ambiente laboral. Entonces los celos empezaron a subir, ya no a hacerse la víctima, sino ya a ser una persona muy, muy agresiva. De que llegó a golpes, sí llegó a golpes. Las amenazas de que me iba a quitar a mis hijos. También era la manipulación, de que él sufría mucho, porque después de que me golpeaba, pero lo hacía también de tal manera de que no se notara mucho. Y yo, si tenía marcas, pues sí utilizaba manga larga, cuello alto, para que no me preguntaran. Pero hubo una vez que yo no sé, o sea, yo creo que se le fue y me aventó aquí, me caí y se me rompió el labio. Esa vez él se puso, me llevó flores allá a la oficina. Mis compañeros eran muy discretos, digamos. Algunos sí se dieron cuenta, pero esa vez era muy obvio. Y hubo uno que me preguntó y no sé, o sea, yo no estaba preparada para la respuesta. Creo que primero le dije que me había golpeado con un mueble de la cocina y después, o sea, le cambié la versión y se dio cuenta. Entonces, esa vez espantó horrible y yo sí ya estaba hasta aquí y dije, vamos a separarnos. Pero finalmente, bueno, se dieron varias circunstancias. Me cambié, bueno, se dio la oportunidad, me ofrecieron cambiarme al área de servicios académicos y dije, ay, son puras mujeres. Ahí debe de estar más sencillo, sí, es mucho trabajo, pero sí lo puedo hacer. Y me cambié y fue exactamente lo mismo. Ya después era de que llegaba a mi oficina y revisaba mi teléfono de IP para ver a quién le había llamado y me cuestionaba si le había llamado a algunos de mis compañeros. Por mi trabajo, pues yo tenía que tener contacto con otras áreas, incluso con mi área de sistemas. O sea, era algo imposible. Entonces, pues el cambio de área de trabajo pues, tampoco funcionó. Fue muy absorbente también. Estaba ahí yo todo el día. Y pues los problemas familiares de la familia pues, no mejoraron. Yo seguía muy presionada por lo laboral, porque no sé llevar a mis hijos, por tenerlo contento, yo ya no sabía qué hacer.
Tipos de violencia. Ya, es que ya estoy harta, ya no puedo con esto, ya. Ya. Neta, ya, siempre es lo mismo contigo. Pues sí, puros reclamos, puras peleas. ¿Crees que quiero eso? Ya, déjame en paz, neta, ya. A ver si así aprendes. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Te dolió? Por eso Pobrecita, me ¿te quiero- dolió? Sí. No sabes lo que es dolor. Y mejor La violencia inicia con violencia nula, mostrando la fase inicial de una relación en la que todo es armonioso y respetuoso. A medida que se avanza, las escalas cambian a violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, violencia física y finalmente violencia extrema, lo que representa la fase más destructiva de la violencia. Él sabía cómo golpearme. En una ocasión me agarró así contra la pared y me empezó a pegar en la cabeza. Y el miedo a mí me paraliza. En todas las situaciones que he tenido de miedo, me paralizo. Entonces, pues yo parecía un costal, o sea, me tenía agarrada de los brazos, parecía un costal y me golpeaba. Y ahorita te lo puedo narrar así muy tranquilamente, pero en aquella época pues era complicado que yo lo pudiera decir. Y 2 psicólogos me cuestionaron, me dijeron, ¿y no hiciste nada? No, ¿por qué no hiciste nada? Pues no sé por qué no hice nada. Entonces, esos psicólogos, eso sí estaba consciente de que si me empezaban a cuestionar lo que yo les estaba narrando, pues no me creían y pues mejor los dejaba a un lado y buscaba otra. Soy una persona a la que le da mucho trabajo, por ejemplo, llorar. ¿Por qué me controlé tanto? Pues en el transcurso de mi relación a él le daba mucho coraje cuando, por ejemplo, me veía llorar. Entonces como que me fui conteniendo. Y el que no llore le quita validez a veces con algunas personas a lo que tú expresas. La doctora, por ejemplo, me decía, Janet, es que si le dices así al juez, pues parece que no te duele, que me decía, pues es que así soy. O sea, yo no puedo obligarme a llorar. Mi enojo lo podía sacar ahí con ella en un sillón. Y me enseñó me dio herramientas para sacar mi coraje. Tenía un costal de box que habíamos comprado para los niños. Ya después ahí sacaba todo, porque tienes que sacarlo, no puedes, te enferma el traer tanta frustración, tanto miedo, tanto enojo. El miedo no lo puedes ni siquiera procesar porque vas a buscar ayuda en la autoridad y la autoridad resulta que se hace cómplice de quien te está violentando. Entonces, son muchas emociones que es necesario procesar correctamente, pero con ayuda profesional. Es como un cóctel en ese momento. Miedo, angustia, enojo, frustración, tristeza. Son un montonal de emociones que pues hay que aprender a ir sacando. Ok, esto lo subí hace un año. Bien. Tipos de violencia. Mira nada más. Ah, caray. ¿Quién es este güey? Y aparte le comenta. No, hombre, este ha de ser su amiguito ese que tanto me platica. Es una facilota. Todos mis amigos me lo dijeron. Ay, no sé cómo confié en ella. Acecho y el acoso en redes sociales. Esto incluye el seguimiento constante, la invasión de la privacidad en línea, el envío de mensajes no deseados, la publicación de información personal sin consentimiento y la creación de un ambiente de intimidación en línea. Nos separamos muy bien, todo iba muy bien, hasta que yo empecé a tener pareja. Ahí se desató el infiernito y puedo decirlo abiertamente, él y el sistema me separaron de mis hijos
y me hicieron vivir, de verdad que fue un infierno. Y no nada más a mí, también a mis hijos. O sea, si hay algo que a mí más me duele, es lo que les pasó a mis hijos, porque finalmente yo pude acercarme a buscar ayuda profesional, yo pude buscar la manera de, pues, de rehacer o de recuperar un poquito de la relación que tenía yo con ellos, pero a mis hijos no, nada les va a devolver esa experiencia, pues ese infierno que también pasaron. Mi hijo el mayor pues perdió a sus hermanos y perdió a su papá, porque prácticamente para su papá era, y creo que sigue siendo, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces eran situaciones increíbles las que llegamos a vivir ahí adentro y de mucha violencia por parte del sistema y por parte de nuestras exparejas. Bueno, yo creo que principalmente los operadores judiciales, los jueces, las juezas, deberían de ya tener esta capacitación de perspectiva de género. No es posible, ¿no?, que estamos a 12, 13 años de que la reforma en derechos humanos se hizo en la Constitución y que todavía no puedan detectar, por ejemplo, qué es la violencia contra las mujeres, ¿no? El sistema judicial se ha vuelto en un cómplice de estos agresores. ¿Por qué? Porque empiezan a cuestionar a las madres, empiezan a cuestionar a las mujeres sobre sus maternajes. Y aquí entonces viene una situación de violaciones completas a los derechos humanos de las mujeres, porque si entendemos que en todas las familias hay diferencias, que en todas las familias hay distinción, no podemos seguir centrando a las madres principalmente en un estereotipo o un estándar que les obligue a ser estas madres perfectas, cuando además hoy en día, pues la verdad que las mujeres tenemos muchísimas otras actividades aparte de la crianza, y el propio sistema capitalista nos obliga a trabajar, a sostener a las infancias, a darles un mejor nivel de vida, y esto a veces nos impide, digamos, no es que se pierdan los cuidados, pero nos impide ser esas madres que el sistema judicial tiene. Entonces yo creo que los jueces sí deberían ya de saber a estas alturas, porque además los jueces familiares pues son los que reciben todos estos tipos de violencias, de denuncias de las mujeres, y hay un síndrome que se da en el sistema judicial, que es el síndrome de la mujer mentirosa, ¿no? Entonces, nunca las mujeres cuando llegan a decir su verdad, se les es vista como una víctima, sino que se les ha sido vistas en los procesos judiciales como madres de una infancia que tienen que cuidar y vigilar, y jamás se han ponderado los derechos de las mujeres con los derechos de las infancias. Es decir, hay un malentendido en donde el interés superior de la infancia está por encima de los derechos de las partes, sí. Pero cuando hay un juicio también donde se involucre a una mujer o a una niña, este juicio tiene que ser visto con perspectiva de género, y es una obligación de las autoridades judiciales, es más, de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y esto no ha sido ponderado. Es decir, cuando hay una infancia inmersa, se anulan los derechos de la madre, se anulan los derechos de mujeres, es decir, como si dejáramos de ser mujeres para convertirnos estrictamente en madres, y nos despersonaliza el proceso judicial. Pero cuando es visto con perspectiva de género, entonces vemos otra dimensión que generalmente no se ve en los procesos judiciales. A la mayoría no nos llevaban a nuestros hijos a convivencia, entonces era una situación pues muy triste, porque llegábamos con todo para convivir, comida, las cosas que les gustaban a nuestros hijos, juguetes, o sea, de verdad que llegabas con un maletón como si te fueras a mudar, y no llegaban. Y te quedabas, o sea, tenías 15 minutos de tolerancia. Yo me acuerdo que esos 15 minutos eran los más largos del tiempo, porque estabas tú a la expectativa, estaba medio descubierto, entonces yo me acuerdo que me subía a una parte alta y estaba viendo a ver si por el estacionamiento llegaban, que se les hubiera hecho tarde, y se daban los 15 minutos, no llegaban,
y te corrían. Entonces, pues, yo ni sacaba ya después mis cosas. O sea, hasta que no llegaran mis hijos ya podía ver si me instalaba. O sea, honestamente, cuando llegué yo a que la juez emitiera una orden de arresto porque no me había llevado por enésima vez a mis hijos, me dio mucho gusto. No se ejecutó, pero esas emociones que se generaban en mí, yo no las reconocía. Entonces, esa vez, antes de poder salir yo al exterior, a convivencias fuera de Secofam, mi ex esposo se puso a llorar prácticamente porque tenía mucho miedo de que yo me fuera a llevar a mis hijos. Mis hijos ya más altos que yo, le dije, oye, a ver, mis hijos ya están más altos que yo. O sea, ¿los voy a cargar o voy a tener un comando aquí afuera para secuestrarlos? Yo tenía más de 20 años trabajando en la universidad. Toda mi familia está aquí en Querétaro. Le dije, ¿a dónde me voy a ir? Voy a dejar mi trabajo, voy a dejar a tu hijo mayor para secuestrar a tus hijos. Y ahí sí la juez y la MP sí le dijeron, por favor, señor, o sea, es absurdo. Y se le secaron las lágrimas y logramos llegar a un convenio para que yo pudiera salir. Creo que originalmente eran 2 horas a convivir al exterior. La primera vez que me permitieron sacar a mi hija, ya tenía 15 años. A la sociedad le gusta que hablemos de los modelos de familia tradicionales, de ver a mamá y a papá juntos, de hacer a un lado la realidad de los conflictos familiares que se viven. No quiere saber de situaciones tristes. Y la verdad es que en muchas relaciones de pareja, en muchas familias conformadas, hay tanta toxicidad. Desgraciadamente, pareciera que seguimos con la idea de que la ropa sucia se lava en casa y de que es malo hablar de lo que estamos viviendo. Y si no hablas y si no investigas, entonces la violencia se sigue gestando ahí en la familia y se sigue incrementando. Y cuando ya explota, es porque de veras tenemos niños con depresión, niños con problemas de conducta, niños y niñas que no saben hablar de sus emociones, con muchos miedos, y la sociedad parece que no quiere verlo. Yo les digo cuando me han contactado mamás nuevas, en mí tienes un hombro, un café, un té, un tequila, lo que necesites para que puedas hablar, porque también no es fácil que incluso nuestra propia familia nos escuche. A lo mejor la primera vez, sí te apapacha, pero como son procesos tan largos, o no te quieren creer que lo estás viviendo en tu relación de pareja, pues tienes que encontrar personas que sean sensibles, que te entiendan y que te escuchen. Y en mí tienen un hombro, un café, un té para cuando me necesiten. El verdadero amor no es lo que nos cuentan las historias románticas. No es una relación de toxicidad. Nadie es nuestro y no somos de nadie. ¿Qué le diría a mi agresor? Que trabaje en él. Que trabaje en él. ¿Perdonarlo? No lo perdono. Eso sí no. Ni que le deseo la mejor de las vidas. Pero para ganarse la mejor de las vidas hay que trabajar en uno mismo. En la producción televisiva, el violentómetro es una herramienta valiosa para educar y concienciar al público sobre la violencia de género. Su representación gráfica impactante es un recordatorio constante de la necesidad de prevenir y abordar este problema.
La empatía y el entendimiento son las claves para romper el ciclo de la violencia, y el violentómetro es un recurso esencial en este proceso. Silencios rotos.